En el año 2000, el señor Miguel Uribe Londoño fue capturado por estar involucrado en el millonario desfalco en el Banco del Estado, según lo publicó El Tiempo. El artículo menciona que Uribe Londoño se benefició con créditos otorgados por el banco por un monto de 700 millones para la época, y según las investigaciones, dichos préstamos fueron adjudicados al señor Uribe Londoño, quien como respaldo a uno de los créditos ignoró, es decir, que dejó como garantía 1000 acciones de Agrotrade, una sociedad que no estaba operando. Este señor fue concejal de Bogotá por el Partido Conservador, senador entre el 90 y 91 y director del Centro Democrático en Bogotá durante la campaña de Francisco Santos a la alcaldía en 2015, y es el padre del hoy también senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Así que con mucho de este dinero obtenido de forma ilegal por Uribe Londoño se pudo haber financiado la educación de Miguel Uribe, dinero con el que tal vez pudo acceder a la Universidad de los Andes, la universidad más cara de Colombia, para estudiar la carrera de Derecho, que tiene un costo de más de 29 millones de pesos solamente la matrícula. Pero aquí lo vemos hablando de lujos y robos de dinero. Mientras Gustavo Petro vive de viaje y con lujos, él y Verónica Alcocer, a los colombianos no les alcanza para comer. Tercero, impulsan una serie de reformas inconvenientes que condenará a las personas de menores ingresos a la muerte, destruyendo el sistema de salud actual, robándose la plata de los ahorros y destruyendo por completo las oportunidades laborales. Pero eso es un tema aparte. Ahora vamos con su abuelo, el señor expresidente Julio César Turbay. Para 1958, Turbay expidió el famoso Estatuto de Seguridad, en el que se constituyó la expresión máxima del estado de sitio, estatuto que desencadenó actuaciones alarmantes de las fuerzas militares y de policía, pues en este gobierno se allanaron domicilios sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, consejos verbales de guerra para juzgar a civiles, falta de garantías y libertades constitucionales y ausencia de seguridad para quienes la reclamaban. Ahora es más fácil comprender por qué este señor pertenece al Centro Democrático, pues estas acciones realizadas por su abuelo parecen ser las mismas ejecutadas durante el gobierno Uribe, con los mal llamados falsos positivos, todo por las tensiones entre las centrales sindicales y las fuerzas armadas por el uso excesivo de la fuerza en el paro cívico de septiembre de 1977. Con razón, estas personas no están nada contentas con ofrecer mayores derechos laborales a los colombianos y desde hace mucho vienen callando al pueblo. Ahora Miguel Uribe ha salido a atacar a Gustavo Bolívar, diciendo que aceptó el cargo para cuadrar caja. Y la tapa de la cereza del pastel es Gustavo Bolívar, y termino con esto. Que Gustavo Bolívar diga primero que se dona el sueldo, cosa que no es cierto, porque él dona el sueldo a una fundación que es de él. O sea, eso es una grosería, es una mentira, un engaño absoluto. Pero que él diga que no le alcanza el sueldo de 43 millones de pesos de senador para renunciar, que supuestamente lo donaba, entonces no le alcanza, pero igual lo dona. Llega, sale a la calle a ser candidato a la alcaldía, después pierde con creces, y después entonces acepta un cargo de 24 millones de pesos mensuales. Dice él que supuestamente también lo va a donar, seguramente se lo va a donar otra vez a él mismo, a una fundación que él fundó y que gobierna su familia, pero además la razón es clara, va a administrar 10 billones de pesos, pues claro, ahí va a cuadrar la caja familiar. Entonces es muy grave, y yo sí creo que el tema de corrupción en este gobierno pues es absoluto. Pero eso sí, no dijo nada con el que ni siquiera puso en riesgo los recursos de la inversión social, sino que al parecer se los robó, pues hasta el mismo Petro dijo que García no fue criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata, pues dirigió el DPS de Duque y se lo robó. Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio. Y Bolívar le contestó fuertemente a Miguel Uribe: el ladrón juzga por su condición. Querido Delfín, no tuve papá corrupto, ni fui educado con dinero de la corrupción, ni mi abuelo fue violador de derechos humanos, ni he tenido un solo contrato con el Estado, ni participé en el robo de 3 billones durante la pandemia. Si vuelvo a trabajar por mi país es porque ya volví a hacer grandes ahorros con mi trabajo de escritor, tanto que volveré
volveré a donar mi salario porque jamás viviré de la teta del Estado como toda su familia. Eres un perdedor sucio y de mala calaña. Chao. Y como era de esperarse, a pocos días de su nombramiento ya empezó a mostrar resultados. Dijo que publicará el listado de obras contratadas por el DPS que están inconclusas desde el 2006. Voces malintencionadas insinúan que algunas de ellas las contrataron mis antecesoras Cielo Rusinque y Laura Sarabia, y no es así. Ellas iniciaron estas pesquisas. Esas obras se contrataron en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, cuando el DPS era caja mayor de la corrupción y fortín electoral de las mafias políticas de este país. Por ejemplo, el caso Marionetas tiene su origen en el DPS. Julio Mario Ospina publicó también este video de Gustavo Bolívar en el que dice que destapó las ollas podridas de los gobiernos Uribe, Santos y Duque. Por eso es que esas mafias no querían que quitaran a su afil de Prosperidad Social. Cumplí mi primer día como director de Prosperidad Social. Es una entidad gigante, tiene más de 2.000 empleados, tiene muchos recursos y como lo he venido denunciando desde ayer mismo cuando empecé el empalme, pues he encontrado que en el pasado, en los gobiernos de Duque, de Santos y hacia atrás, ha habido una corrupción impresionante. Primera hallazgo, de 115 obras que ha emprendido Prosperidad Social, 100 están paralizadas, 100, la mayoría de ellas suscritas en el gobierno de Duque. Se robaron la plata, se lo entregaban a ciertos alcaldes, a ciertos contratistas que no cumplieron. Vamos a empezar a reestructurar esa obra. Segunda medida, encuentro sobre mi escritorio una cotización para comprar 8 vehículos y les dije clarito, y me pueden desmentir ahí los 30 directivos que estaban en el empalme. No se compra ningún vehículo nuevo mientras haya hambre en Colombia. Mientras un solo colombiano siga aguantando hambre, me da pena con los directivos, montan en taxi, montan en Uber, en Transmilenio, en lo que toque o en unos carros viejos, porque eso es lo que me dicen que la justificación era que los carros estaban muy viejos, pues montan ahí, porque en ningún lado del contrato dice que al directivo hay que ponerle un carro y un chofer. No, señores, medida de austeridad que tomé ayer mismo. Sin embargo, esas ratas de alcantarilla, que no se les puede llamar más, de la derecha, ya están diciendo que yo fui el que pedí la cotización. Llevo 24 horas en el cargo y ya estaba pidiendo cotizaciones, si ni siquiera tengo funcionarios. Los funcionarios vienen de las administraciones pasadas y yo no he podido todavía nombrar mis funcionarios. Es falso lo que están diciendo de que yo ya llegué a pedir cotizaciones. Al contrario, eché para atrás todas las cotizaciones que había, no solamente las de los carros, también otras que había ahí. De modo pues que les seguiré contando. Estoy con todo el ímpetu, con todas las ganas de reorganizar esa entidad, de llegar, como lo dice su misión, hasta los colombianos más pobres de este país, llevarles el bienestar, llevarles el emprendimiento, las obras que necesitan los campesinos para sacar sus cultivos, en fin.